gostaria de pedir disculpas porque não falo português, como ven. Leeré minha palestra em espanhol. Finalmente, nesta palestra vou falar sobre as artes dos corpos não humanos e sobre os corpos inhumanos das artes. Y ahora, antes de leer, voy a decir una única frase en español que no tiene en el texto, pero que creo que es importante decir, y es que quiero expresar mi solidaridad y mi admiración con el pueblo chileno que está viviendo un momento muy difícil. Y ahora leo. Obrigado. Bueno, perspectiva de pájaro. Comienza con un epígrafe que pueden leerlo allí. ¿Ya pasaron las imágenes? Primero. Se llama perspectiva de pájaro. Una mujer sube a un techo en busca de una idea. Ha sido comisionada para comisionar un espacio, un territorio dentro de este enorme edificio modernista sobre el cual se encuentra ahora, atada a un arnés que la preserva de la implacable gravedad. Ahora, del techo del pabellón Cicilio Matarazzo, invitada a ser artista curadora, Ahora, trepada al techo del pabellón Cicilio Matarazzo, invitada a ser artista curadora, ella piensa a partir de un ejercicio de percepción cambiada. Mira, desde allí es imposible no hacerlo, la extensa superficie verde que marca un límite, o mejor, que sirve de umbral no humano a la autosuficiencia impetuosamente inhumana del edificio. Una construcción veloz implantada en el bosque del Parque de Ibirapuera que la circunscribe y la ama con un amor vegetal, es decir, un amor más vasto que los imperios y más lento, según reza el poema de Marvel. Parque y pabellón, naturaleza y cultura forman hacia arriba un continuum no homogéneo en el que las taxonomías binarias se complejizan y las temporalidades se entremezclan. Claudia Fontes, imagino, mira al cielo, que también imagino sin nubes, y se hace preguntas. Su tarea de artista curadora se le presenta como un enigma que ha decidido resolver sin desantar el laberinto de la Imaria, un dedo a lo racional, artífice de bellezas curvas. Del laberinto se sale por arriba, eso parece saber Claudia, no observando con minuciosa perspectiva de rana los fundamentos metafísicos del suelo, sino con una mirada de pájaro que permita captar al vuelo un panorama. Tal vez por eso, precisamente por su emulación ornitológica, un pájaro curioso viene a posarse sobre el mismo techo para luego sobrevolar un rato la zona. Un pájaro se detiene a escasos metros de la mujer que piensa, sobre un techo rodeado de árboles, y se queda allí algunos minutos contemplando su émulo humana. Viene, acaso, a regalarle una imagen, la imagen que Fontes necesita para dar comienzo al proceso de creación colectivo propuesto a los otros 9 artistas que formarán parte de su ejercicio curatorial. ¿Cuándo un pájaro siente vértigo?, se pregunta la mujer atada a su arnés, luego de haber experimentado el vértigo de su nimiedad dentro del edificio vacío, que bien podría ser su propio laberinto vestibular interior. A diferencia de los animales humanos, se contesta, imagino, un pájaro siente vértigo cuando vuela lo suficientemente lento como para sentir en el cuerpo el riesgo de caer.
Mundos perceptivos diversos fantaseados en un compuesto ontológico sin jerarquías. Un pájaro experimenta la velocidad de su mundo circundante cuando su vuelo se aquieta. Eso imagina Fontes. El vértigo surgido del antropismo de la velocidad se transforma aquí en el desenfreno centrífugo y sosegado del animal en su entorno. Una imagen aparecida de un encuentro fortuito. Una imagen que, como toda imagen, es el hacer lugar imposible en el que la metafísica occidental buscó la solución a su enigma central, el de la unión de la idea y la cosa. El pájaro lento es esa imagen ambigua, casi un oxímoron, que sirve de disparador no temático para ocasionar las afinidades afectivas que el curador general había propuesto como premisa metodológica y política de la 33ª edición de la Bienal de San Pablo en 2018. La práctica de un perspectivismo animal es lo que parece haber dado lugar a la imagen del pájaro lento. Perspectivismo que, como el nietzscheano, busca un acercamiento a lo heterogéneo e impropio sin sostenerse en un punto de vista absoluto, Dios, la naturaleza o el sujeto humano, que ordene en torno a sí o dé sentido a las otras miradas. Nietzsche concebía el perspectivismo como un ejercicio artístico de imprimir nuestra propia alma en lo extraño a nosotros, que por supuesto comporta siempre el riesgo de que ella, nuestra alma, sea transformada en aquello que mira. Un peligroso juego de reciprocidad de las miradas en el que se inestabiliza la separación de las especies y la distinción entre el sujeto que mira y el objeto mirado. Así, el opaco abismo que miramos en los ojos del pájaro nos mira y nos transforma a su vez en ese abismo. Pero es el perspectivismo que Viveiros de Castro encuentra en las cosmovisiones amerindias lo que acaso nos permita pensar mejor el ejercicio de Fontes con su pájaro. Ese, como dice Viveiros, ponerse o encontrarse puesto en el lugar del otro. Un perspectivismo que por un lado multiplica los sujetos de perspectiva y la capacidad de pensamiento y agencia por fuera del animal humano, y que por otro concibe la mítica separación hombre-animal de manera contraria a la del pensamiento occidental. La humanidad, y no la animalidad, es el fondo común de esa cosa múltiple, a la vez continua y heteróclita, de la que ambos son parte junto a todo lo demás. Occidente encerró la capacidad de atribución de subjetividad a todo lo existente en el ámbito fantasioso del animismo primitivo del arte, con el objetivo de erigir un único sujeto soberano, el hombre, que garantice una relación de dominio sobre todo lo demás, a lo que llamó naturaleza. El chamán del perspectivismo que Viveiros estudia procede, por el contrario, como un escultor que sustrae de las cosas todo aquello que no deja ver su forma humana, su capacidad de pensamiento. El otro existe, luego piensa. Sería su lema no cartesiano que puebla el mundo de seres dotados de conciencia. Una idea no humanista, es decir, no excepcionalista de humanidad, un antropomorfismo no antropocéntrico que procede a la inversa de la crítica nietzscheana, pero que llega a la misma conclusión de que el punto de vista, la perspectiva, precede, porta y crea al sujeto. Lo humano, así, no es el nombre de una sustancia única, sino el de una relación, una cierta posición en relación con otras posiciones posibles. Y lo que el perspectivismo hace es de redistribuir esa posición de autorreflexión a las cosas. El punto de partida de Fontes, su lectura somática del edificio, podría compartir esta rehumanización posthumanista chamánica en la que es posible imaginar la mutua hibridación de lo existente y donde los actores humanos ya no son el centro de la acción. Sin necesidad de llevar animales a la galería, sino encontrándose con ellos fuera de ella, este ejercicio que proporciona la ambigua imagen del ave con síndrome vertiginoso puede ser leído desde lo que llamaré aquí una estética materialista poshumana. En lo que sigue, trazaré brevemente las coordenadas de la cantera de trabajo a las que con la colectiva materia, allí sentadas, hemos denominado materialismo poshumano, y analizaré sus derivas estéticas para finalizar con una lectura posible de 4 de las 10 obras que formaron parte de Pájaro Lento: The Living Room, de Roderick Hitblink, La respuesta de las cosas, de Paola Sferco, El misterio de cuarto cerrado, de Pablo Martín Ruiz, y Nota al pie, de la propia Claudia Fontes. La segunda parte entonces se llama Consideraciones de la materia no solo humana.
El materialismo posthumano es una caja de herramientas conceptuales para pensar el descentramiento de lo humano en la consideración de los existentes no humanos a partir de un concepto de materia que recupera su capacidad de autoorganización y agencialidad frente a la definición idealista de materia como contracara inerte y disponible de lo ideal. Este ámbito de investigación intenta, así, desarrollar posibles cruces y relaciones entre el giro materialista de la filosofía contemporánea y las posibles derivas del así llamado antihumanismo francés e italiano post-nietzscheano, que desmanteló las implicancias del uso del concepto de sujeto en la justificación del dominio capitalista sobre la humanidad y el planeta. La relación entre el materialismo y la crítica a la subjetividad, por lo demás, estaba ya presente en la filosofía adorniana. Como es sabido, Adorno caracteriza el idealismo como una filosofía burguesa que reduce la multiplicidad a la unidad y lo dado al pensamiento, y que al pensar la sociedad y la historia como procesos racionales, sirve de justificación racional del estado actual de cosas. Si el idealismo deriva toda la realidad del yo, incluso aunque el yo se diga de muchas maneras, el materialismo deberá desenmascarar al espíritu como principio de dominación de lo relegado al no yo y partir de la experiencia corpórea, del placer y del displacer como momento no cognitivo que atraviesa incluso la espiritualidad. El materialismo, de este modo, desconfía de lo noble, lo eterno o lo imperecedero y es, antes que un conjunto doctrinario preciso, un aroma, una coloración que recuerda cualidades fisiológicas sensitivas surgidas de los cuerpos. Es quizás el feminismo materialista el que ha podido pensar de modo preciso la necesaria vinculación entre el materialismo y el poshumanismo. Una vuelta a las prácticas y experiencias corporales, una vez llevada a cabo la deconstrucción discursiva del género, ha permitido a este feminismo proponer una revuelta emancipatoria general que ya no funciona con la lógica reivindicatoria de la inclusión de ciertos sectores dentro del círculo de vidas que importan, y que por ello se asume no humanista, ni antrópica, ni andrópica, y señala la inmersión de todo lo existente en una red de relaciones no humanas, animales, vegetales, virales o minerales. Ya en este siglo, diversos debates, antiespecismo, ecocrítica, ecofeminismo, los nuevos materialismos o los nuevos realismos, cada cual con sus especificidades, trazan un diagnóstico del contexto post-antropocéntrico y post-natural actual, en el que los dualismos se han vuelto inoperantes y donde la materia vuelve a ser pensada como estructura autopoética y autoexpresiva. De esta manera, lo existente puede ser reconsiderado más allá del principio antrópico, como dice Ludueña Romandini, filósofo argentino, es decir, no solo por fuera de la lógica que hace de lo humano un sustrato metafísico, sino también por fuera de aquella lógica que lo considera el fin último de la vida planetaria o un eslabón necesario en su desarrollo. La tercera parte se llama El arte en la época de su hibridación postantrópica, desde la bioestética excepcionalista a la simpoiesis responsable. Tal vez se me permita proponer que la estética moderna, tal como se explicita en su manifiesto más acabado, la tercera crítica kantiana, se funda en un movimiento doble. Por un lado, la separación del sujeto trascendental del resto de lo que existe, de lo existente, incluido su propio cuerpo, que queda como inerte a su disposición. Por el otro, la reunificación de ese sujeto separado que se desangra en una doble existencia a la vez determinada y libre, es decir, la postura del corte producido en aquella separación. El sujeto kantiano, recordemos, habita dos reinos separados, el de la necesidad monolítica del mundo natural y el de la libertad moral. Pero gracias a una nueva facultad descubierta por nuestro filósofo en la senectud, la subjetividad logra reconciliarse, volverse una nuevamente. El sentimiento de placer y dolor es el encargado de la sutura y su principio, la conformidad a fin, le devuelve a su vez la teleología que corría el riesgo de perderse en el corte. Pero además de suturar la herida del principal personaje de la modernidad, la crítica de la facultad de juzgar proporciona una consideración novedosa de la vida orgánica que posibilita la formulación de una teoría física de la finalidad objetiva de la naturaleza. Y para ello, Kant debe dedicar toda la primera parte a la fundamentación del juicio estético, el comportamiento estético del juicio del sujeto espectador,
y la explicación del fenómeno del arte a partir de la figura del genio, el sujeto artista. El arte pareciera servir de analogía explicativa del funcionamiento de la vida orgánica. Si en el juicio estético Kant logra que el sujeto, a través de un juego entre sus facultades, vuelva a estar cómodo en un mundo que se le aparece como bello o sublime, quizás solo a través de la demora en la consideración del quehacer artístico, pueda postular la finalidad de la organización interna de los productos de la naturaleza. La actividad artística de la que se ocupa la estética sirve así de modelo para la construcción de una ontología de la vida, entendida esta como unidad sintética, fuerza formadora y voluntad de sí. Así, la facultad de juzgar nos permite gozar del acceso a una idea coherente de la totalidad, incluso aunque no podamos conocerla, y quizás de esta manera nos permite cerrar aquella herida que nos producía haber sido recortados en la red de lo existente, red convertida ahora en un todo compacto que nos sirve de espejo con el cual poder reconciliarnos como humanidad. En el ámbito de la estética, podríamos decir, el sujeto cumple incesantemente el imperativo de autorreconocerse como humano. Lo bello y lo sublime son juicios característicos de un espectador ilustrado, libre tanto de sus inclinaciones sensuales como de sus temores morales, que se muestran como eficientes dispositivos de separación hominizante. Ellos disponen el terreno para perpetrar, como su necesario correlato, una imagen del globo como mundo disponible o como naturaleza, que es en definitiva el conjunto de valores que las representaciones subjetivas le adjudicaron. Belleza y sublimidad serían así la expresión de la capacidad burguesa de distanciarse que convierte al agente humano en el espectador frío de un espectáculo natural que a su vez la humanidad inventó. Conciliación del entendimiento y la imaginación, lo bello, o experimentación sensible de lo suprasensible, lo sublime, ambos serían instrumentos complacientes de la separación que transformó lo que hay en recurso natural extraíble. Del mismo modo, el artista concebido como ventríloco de la naturaleza es también heraldo de una falsa reconciliación que es en realidad una guerra instrumental contra las potencias actuantes y sintientes de todo lo que existe, conjura inmunológica para la protección de la vida que importa. Sin hacer de Kant el responsable único y absoluto de estas consecuencias, sí me interesa señalar en esa reflexión la protohistoria de una deriva estética excepcionalista que hizo también de la aístesis y del arte dispositivos privilegiados para la construcción y la jerarquización de lo humano. ¿Acaso en concordancia con las prácticas de aseguramiento de la vida que Foucault llamó biopolítica, podría decirse, como lo hace Pietro Montani, que la estética devino bioestética? Es decir, una anestetización de la sensibilidad que con la ayuda de las prótesis tecnológicas la nivela, la contrae y la canaliza para hacerla funcional al plan extractivista. Ciertamente, la convergencia progresiva de la técnica con la biopolítica en el proyecto común de asegurar la vida ha contado con el sentimiento estético como aliado fundamental para su perpetuación. Por ello, Montani propone retomar desde esta perspectiva las tesis benjaminianas sobre el vínculo entre el arte aurático y el fascismo para pensar las derivas intensificadas y capitalizadas por el gobierno global de lo vivo en la época de las tecnologías y de las tecnociencias y las biotecnologías. Cito un momento a Montani que dice: el dispositivo técnico global hace un uso más estructural y fisiológico de las categorías estéticas y de ella obtiene no solo la imagen oficial, es decir, del régimen, como en los totalitarismos, sino también su específico horizonte nivelado, contraído y canalizado de sentido. Este uso estructural de las categorías estéticas implica además un progresivo vaciamiento de lo sensible. La estética parece haber colaborado con una educación sentimental devenida sensacionalismo. Se razona a la contingencia del mundo y a su imprevisibilidad, contracción, subordinación y normalización de la aístesis. Aquella capacidad que había sido el primer registro del entorno, percepción, pero también el primer sabernos involucradas en él, ser afectadas.
Hoy, el exhibicionismo de una vida fisiológica antes clandestina nos prepara, como denunciaba Adorno, para la visión distante del espectáculo de cualquier horror devenido imaginable y garantiza la neutralización de toda imagen que muestre su excedencia subversiva. Por su parte, también el arte ha sabido colaborar en la puesta en disponibilidad de las imágenes para un empobrecimiento de las capacidades afectivas y un mejor entrenamiento de las facultades intelectuales entendidas como excepcionales. Por ello, una rehabilitación política de la aistesis se vuelve imprescindible frente a la anestetización generalizada, ya lo advertía Benjamin. Una redistribución de la potencia de sentir, percibir y ser afectado, pero también una redistribución de la potencia de actuar que implique en ambas volver a pensar como privilegio del arte, ese gran vehículo de la aistesis, su capacidad de inventar formas de testimoniar por las lógicas de existencias olvidadas o exterminadas y de mantenerse en el terreno siempre peligroso, cósmico y tercero, ni ideal ni real, ni sensación ni pensamiento de la imaginación creadora. Una revisión de la estética filosófica permitiría quizás, así, volver a pensar la capacidad que el arte tiene de traer imágenes que son a la vez aquello que hace espacio, la posibilidad misma del tener lugar de otros modos de existencia diversos a los que les ha sido sustraídas sus formas de percepción, sensación, sentir, pensar, actuar y ser. La educación del sentir y del pensar humano parece haber tenido como contraparte el olvido y la reducción de otras aistesis, de otros modos simpoiéticos de estar abiertos en relaciones múltiples. Esa idea de simpoiesis la sacó de Haraway, ¿no? Por ello, la estética materialista posthumana busca pensar los modos en los que el arte ha sabido reimaginar y reencantar no solo lo humano que grabó su huella en la piedra, el hombre devenido era geológica en el antropoceno, sino especialmente los holoentes, esas relaciones dinámicas y contingentes entre lo biótico y lo abiótico que pueblan la Tierra, artes posmediales y metaespecíficas que imaginan la interconexión de la materia biótica y abiótica del planeta en otros tiempos y espacios, ejercicios visuales, musicales, literarios que asumen perspectivas otras, invisibles, inauditas, inenarrables, pero nunca absolutizables o jerarquizables. Prácticas artísticas que se han desplazado hacia la consideración de la materialidad, cuestionando incluso los territorios en los que la división subordinante de lo existente se hace posible. La ecocrítica materialista ha tomado nota de ello. En la obra de arte, materia y sentido pueden entrar en juegos mutuos de significación para producir relaciones interactivas, una continuidad entre humanos y no humanos, permitiendo no solo que la materia agencial sea narrada y representada, sino que ella misma sea un sitio de narratividad, una materia con historia, como dicen Jovino y Opperman. En algún sentido podríamos decir que desde sus comienzos el arte sospechó de la primacía de lo humano y que sus construcciones siempre buscaron pensar los límites de lo humano y fantasear la naturaleza fuera de él. Por ello, si el gobierno y la administración total de lo existente, si el dominio como una terrorífica medusa convirtió al ántropos en piedra, fundamento monolítico de un globo en ruinas, el arte podría considerarse como una simpoiesis, un modo de hacer siempre colectivo, acaso cósmico, una simpoiesis que abandona la definición teleológica de poiesis, medios con vista a un fin, que propuso Aristóteles y que conserva, tergiversada, la definición platónica de poiesis de un pasaje conjunto, contingente y continuo del no ser al ser, que implique también su proliferación hacia el no ser. El acto poético, la creación, es a su vez resistencia, detención, descreación, desobra o inoperancia que abre a nuevos usos, como dice Agamben, y por ello puede asumir y soportar en su gesto la pura medialidad sin fin de la materia que somos. Puede exhibir como tal y testimoniar por el amasijo de entes que somos y en el que estamos. Frente al empobrecimiento de las aistesis, un arte responsable es posible. Responsable no porque responda a un conjunto determinado de reglas morales o se ajuste a un deber imperativo más o menos universal, sino porque es capaz de responder, responsabilidad, habilidad de dar respuesta, como dice Haraway también, ante una multiplicidad irreductible a regla previa alguna. Entonces, ahora voy a hablar de Pájaro Lento. La cuarta parte se llama Romper todo o Devenir interrupción imperceptible, un recorrido por 4 obras dentro de Pájaro Lento.
Para finalizar, quisiera proponer una lectura de 4 de las obras que formaron parte de Pájaro Lento a partir de lo dicho hasta aquí. The Living Room, de Roderick Hintbrink. Si querés mostrar la primera imagen. Después de eso. No, la que sigue después de Pájaro Lento. Que creo que es la 18. Esa. The Living Room, de Roderick Hintbrink es la única de las obras que no fue realizada especialmente para la muestra y ha servido de algún modo también como un disparador para impulsar el proceso creativo de los demás artistas, según narra Fontes. ¿Pueden pasar el video mientras hablo? Ese. Se trata de un video de unos 8 minutos en los que vemos cómo el living room de una típica vivienda social holandesa es destruido por un árbol que es arrostrado hacia el interior desde una ventana. Bien. Que si voy desfasado voy a spoilear lo que pasa. Bueno, una invisible agencia humana produce un roce destructivo entre el árbol y la casa. La primera imagen es la casa en su contexto de casas idénticas y luego el interior de la habitación sonorizado con el trabajoso golpeteo del segundero de un reloj de pared. Vemos un televisor, macetas de orquídeas en el alféizar de la ventana, otras plantas en macetas, un perro de porcelana, una biblioteca, un par de zapatillas blancas y desacordonadas, parodia acaso de los muy polémicos zapatos van Goghianos que yacen sobre una moquette gris. Quiero que pasen el video mientras yo hablo, porque total estoy diciendo lo mismo, lo van a... O sea, lo que acabo de decir es una descripción de eso que está pasando. O sea que... Claro. Bueno. Hasta que oímos un deslizamiento, un cable de metal comienza a moverse y una roldana a operar la lenta irrupción del afuera en el adentro. Un enorme roble es remolcado desde sus raíces hacia adentro, destrozando todo a su paso. Listo, ahora volvemos al texto. Quizás pueda decirse que se trata de un juego de descreación de sentido, la producción de un absurdo en el espacio convencional donde habita el individuo humano, impersonal e intercambiable que motoriza el sistema capitalista. Sin embargo, no deja de ser una pregunta por el sentido, por los símbolos de la cultura occidental, en la que los materiales son tratados de modo igualmente extractivista. Se alquila una casa, se la amuebla con un decorador de interiores encargado de la construcción del estereotipo del holandés medio y finalmente se ordena un roble para hacerlo chocar contra ella. Intento a un binario de pensar las dicotomías, concepción monolítica de la naturaleza, entre comillas, simbolizada aquí con un roble cuyas hojas verdes vemos estresadas y mustias, y búsqueda de una especificidad cultural, la holandesa, que por lo demás pareciera presentarse como ejemplo universal de la cultura de Occidente. Obra símbolo, espejo cultural, que aunque busca problematizar la construcción de un pequeño mundo interior, no deja de reducir la contingencia de lo existente y de evocar un orden íntegro en la tradicionalísima tarea de dación de sentido. No obstante, la estrategia curatorial de Fontes recontextualiza esta obra de tal modo que se vuelve una línea de fuga también respecto a sí misma. Fontes señala que antes que una autoridad dadora de sentido, prefirió pensar la tarea de curaduría como un trabajo de traducción y por ello comisionó a Utranspo, que es el taller de traducción potencial, a través del escritor y traductor Pablo Martín Ruiz, la redacción de transcreaciones para las obras expuestas.
Siguiendo la idea de traducción literaria del poeta concretista Haroldo de Campos, según la cual no se trata de mantener, y cito a de Campos, una fidelidad al significado, sino al propio signo estético, visto como una entidad total, indivisa en su realidad material y en su carga conceptual, los miembros de Utranspo escribieron las transcreaciones que en algunos casos sirvieron a modos de cartelas explicativas de las obras y en otros fueron compiladas en la ficción curatorial que bajo la forma de libro acompañó la muestra. La transcreación que acompañaba la obra de Hiltbrink decía lo siguiente: ¿puede un árbol sentir? ¿Puede un árbol sentir curiosidad? ¿Puede un árbol sentir curiosidad por los humanos? ¿Puede un árbol sentir curiosidad por los humanos y tratar de...? Lejos de la interrogación acerca de los significados en la cultura occidental, la transcreación posa su mirada en el árbol que en la pieza de video aparecía con una exacerbada pasividad, ni muerto ni vivo, siendo movido como arrastrado de los pelos. La transcreación va dejando caer preguntas por adición de palabras en cada verso, aunque sin signo de interrogación, como indeterminando el estatus interrogativo de lo dicho. Pregunta primero por las capacidades agenciales de un árbol. ¿Puede un árbol? Y nos alerta, así tal vez, sobre la evidente habilidad vegetal para la transmutación de lo abiótico en formas de vida. Sabemos lo que pueden las plantas. Ellas son las alquimistas que transformaron íntegramente la atmósfera del planeta con sus coreografías fotosintéticas. ¿Puede un árbol sentir? Una pregunta, la siguiente, que nos obliga a repensar las aístesis que empobrecimos al separar el mundo en sujetos y objetos y que acaso indetermina la rígida taxonomía entre ser y sentir y pensar que sentenció la ilustración del Liber de Sapiente, que es esta ilustración, esa famosa del libro de Bobel. Ya podemos seguir. Una pregunta, la del sentir vegetal, que ha tenido toda clase de respuestas a lo largo de la historia, desde el poema de Jovianus Pontanus, que narra la leyenda de amor entre dos palmeras datileras cuya pasión sobrepasa la dificultad de su separación geográfica, hasta las recientes explicaciones de la neurobiología vegetal, según las cuales las plantas tienen percepciones sensoriales que originan respuestas motoras, determinan las formas de sus órganos, modulan su comportamiento futuro y les permiten emitir señales a otros organismos vegetales e interactuar con insectos y otros animales. Pero la pregunta continúa su camino de determinación. ¿Pueden las plantas sentir curiosidad? Casi una tergiversación situacionista, esta pregunta nos obliga a considerar la curiosidad, una Stimmung tradicionalmente antropogenética, como una capacidad vegetal. Según su relación etimológica con cura, curioso podría ser el árbol que ejercita siempre de un modo displicente del cuidado al habilitar el recíproco devenir interreinos con la producción del soplo que respiramos. Y si la curiosidad fuera por los humanos, ¿puede un árbol salir de su indiferencia soberana e interesarse por la cultura humana? Claro que puede. Un árbol siempre está dispuesto hacia afuera, expuesto integral y expuesto y en continuidad con todo lo que lo rodea, como dice Emanuele Cocha. Él es adhesión integral y cuidadosa a su entorno, incluido el mundo humano. Y finalmente, ¿puede un árbol interesarse en el mundo humano e intentar, o tratar de, como dice? ¿Qué tipo de intento? No sabemos, aunque quizás por el contexto podríamos suponer que se trata de un intento de destrucción, como la que vemos en el video de Hiltbrink. Si ese fuera el caso, ciertamente los árboles no necesitan de poleas para moverse, invadir y destruirlo todo a su paso, pues ya lo decía Maeterlinck, y voy a citar a Maeterlinck, ese mundo vegetal que vemos tan tranquilo, tan resignado, en que todo parece aceptación, silencio, obediencia, recogimiento, es por el contrario aquel en el que la rebelión contra el destino es la más vehemente y la más obstinada. Fin de la cita de Maeterlinck. El árbol deja de este modo de ser un símbolo natural para convertirse quizás en modelo analógico para una revuelta insumisa. ¿Podemos ver todas las de Sferco? Ahora voy a hablar de la respuesta de las cosas, que es la de Sferco. No es un video, pásala. Es una captura. Pasa todas. Esa también.
hasta la 27, pasalas. Ahí, listo. La respuesta de las cosas de Paola Sferco es una videoinstalación en 3 canales donde se proyectan imágenes de espacios diferenciados en los que el artista interactúa con diversos objetos cotidianos. Unas botas se mueven debajo de una mesa manipulada e inclinada por unos brazos que imaginamos, dejando caer elementos de cocina y alimentos. Algo resiste y se aferra a la mesa, finalmente cae. Una tienda de campamento en un pastizal, cajas de cartón, trapos que vuelan. ¿Tienen vértigo las cosas? Una figura humana cuyo rostro no vemos manipula objetos o pasea con un impermeable y un paraguas en un paisaje brumoso. Un pájaro come miguitas, un gato bosteza y hay frutas sobre una cama en una casa vacía. Alguien duerme en esa cama con las frutas de compañía. El orden de 2 sillas se altera por una cuerda que sube una escalera y tira de una de ellas. La silla cae y vuelve a levantarse. Un fuera de quicio sutil, no escandaloso. Un destiempo producido en la alteración que provocan la ubicación y el movimiento inesperado de los objetos. Cajones que se abren y se cierran en un baile acompasado. Las cosas responden, es decir, son responsables, capaces de dar respuesta ante la interacción que les propone ese cuerpo humano que las busca. Las cosas tienen lógicas que le son propias y que Sferco explora en su cotidiano deambular entre ellas. Leemos en una de las transcreaciones de la obra: que todo va a caer cuando deba, sonar como deba, posarse donde deba, moverse cuando deba, estar escondido como deba, contener lo que deba, tomar forma como deba, hacer lo que esté destinado a hacer. ¿Será que es solo una silla hasta que no lo es más? ¿Será que un limón verde deshace una cama? Esta vez, Utranspo logra con un verbo modal. Esta transcreación está escrita originariamente en inglés y el verbo modal es should. Con un verbo modal, trazar así un así irresponsable del ser de las... trazar un así irreparable del ser de las cosas que excede el mundo humano, un desafío del determinismo pasivizante con el que se ha pensado los objetos, o mejor, una absolución del automatismo al que la materia fue condenada. Ahora vemos las 3 que siguen. Ahí, ya está. El cuento de Pablo Martín Ruiz, El misterio del cuarto cerrado, fue encargado especialmente por la curadora y en él están presentes, se nos dice, algunos aspectos del vuelo curatorial de Pájaro Lento. En una articulación lúdica de analogías horizontales, el visitante es aquí lector, la curadora una traductora y los hechos artísticos, elegidos por su accesibilidad perceptual antes que por su comprensibilidad intelectual, evidencias de un enigma con tantas resoluciones como lectores haya. El cuento pone en juego esa articulación a través de una historia de misterio que es a su vez una reflexión sobre el oficio de traducir, el doble estatuto poético y representacional del lenguaje, la relación no lineal entre palabras, letras y textos, la naturaleza creativa, insurreccional, irracional u obediente de la traducción, el vínculo entre la traducción y la resolución de enigmas y entre la creación y la interpretación. Una pareja de traductores comenta en la cotidianidad desangelada de su oficio los ardides complejísimos de otra pareja de eminentes traductores, materialista una, idealista el otro, que se embarcan en una trama de desaparición, traducciones y engaños múltiples. Un traductor piensa cómo escribir esa historia. En medio se intercalan fragmentos de los textos que debe traducir. Uno sobre máquinas de leer, otro sobre la relación entre la muerte y la razón, y una extraña analogía de textos chamánicos y poéticos. Dejaré sin formular el enigma que desencadena las peripecias o los modos posibles de sus resoluciones, pues me interesa señalar el intersticio que abre el cuento entre las obras, que como pequeños misterios de cuarto cerrado van abriéndose unas a las otras en una traducción arborescente. Un enigma que se resuelve o no, sin que importe cómo, dado que lo importante fue la explicitación de la infinidad de capas de sentido que no podrá ser agotada. El cuento se abre con una
una consideración sobre las letras que bien podría servir como descripción de las obras emplazadas en la muestra. Y voy a leer ahora la cita con la que empieza el cuento. Si uno las mira detenidamente, dejando que la mirada se desplace en distintas direcciones, olvidando el modo en que acostumbramos a mirarlas, se siente la presencia de formas que piden ser contempladas en sus detalles, en sus diseños, en su disposición, en sus breves líneas rectas o curvas, contenidas, precisas, que dejan espacios abiertos o se cierran sobre sí mismas. Se acomodan en disposiciones que podrían tomarse como azarosas, a distancias regulares que facilitan la mirada, pero también dejando espacios en blanco entre ellas, pequeñas nadas de sentido por las cuales algún otro sentido imprevistamente circula. Fin de la cita. Las obras devienen juntas. Si entendemos eso que dice de las letras como las obras, podemos decir las obras devienen juntas. Caen una al lado de la otra en una contigüidad no simbólica, es decir, no son reubicables como partes de un todo ideal, el discurso curatorial policíaco, sino que las jerarquiza. Su contigüidad es material, aleatoria, sintomática, simpipto en griego, caer juntamente. Y por ello forman una comunidad de lenguajes y materiales diversos, escultura, dibujo, instalación, cine, video, música, pintura o literatura, que expone su ejercicio colectivo de simpoiesis responsable que incluye la mirada inacabable, aviar del visitante. La muestra es un monstruo mitad pájaro y mitad pájaro, como la extraña criatura del texto chamánico que el traductor traduce en el cuento de Ruiz. Un pájaro infinito que sobrevuela un espacio inmenso que está dentro de sí. Y ahora vemos hasta la 38. Listo, esa no. Nota al pie la obra de Claudia Fontes que acompaña y sirve de texto curatorial de toda la muestra, es el propio cuento de Ruiz, el policial de Ruiz, fragmentado en palabras y en forma de etiquetas que taxonomizan 5.500 pedazos de ornamentos de porcelana, rotos por 8 gaviotas, cubiertos de tela de algodón cosida a mano por 40 mujeres, dispuestos hacia arriba según ciertas afinidades formales en una vitrina. Un curioso conjunto de lógicas de existencia diversas pareciera superponerse aquí. Primero, Fontes dispone sobre el techo de su casa la mezcla mineral moldeada en figuras estereotipadas de animales y humanos, los ornamentos de porcelana, y la deja a merced de la circulación de las gaviotas que anidan allí. Recoge luego los fragmentos y sin restituirlos a un todo ordenador, busca preservarlos en tanto que fragmentos. Junto a otras mujeres, cose fundas a su alrededor para ocultar el contenido y resaltar la forma, liberándolos así de su figuración simbólica convencional y transformándolos en materia análoga y sintomática. Contra la acción soberana que desnuda lo existente para despojarlo de sus formas y servirse de él como materia inerte y extraíble, la amorosa tarea de costura viste y reviste los restos fragmentarios disponiéndolos para nuevos usos posibles, siempre provisorios. Aunque están dispuestos en la vitrina de acuerdo a sus afinidades formales, formando patrones visuales, y se forman pequeños poemas cuando el ojo superpone lo visible a lo legible de las etiquetas, ahí veíamos como una mujer miraba tratando como de leer un poema, no es posible ya la restitución del sentido, con mayúscula, sino solo una mirada panorámica de pájaro en vuelo que explore ese espacio poroso y permeado en el que todo está inmerso, acaso solo una traducción constante y por siempre inacabable de una lengua por venir. Renunciando a su vez a su experticia artística de escultura, Fontes abre un espacio de interacción animal-mineral, una poiesis animal que es una deshobra, la deformación de figuras ornamentales producidas en cadena, un hacer espontáneo producido en el vuelo curioso de sus amigos pájaros. A diferencia de la explotación laboral de miles de artrópodos para atrapar el universo en una tela de araña que propuso Saraceno, esa obra en la que muchas arañas construyen una gran tela de araña dentro de una
sala, en una galería. Ya está. Fontes ofrece las figuras al libre juego de las gaviotas y se limita a recoger los pedazos en un gesto centrífugo que les restituye no solo la capacidad lúdica de acción, sino también, acaso, el alma. Revelar al pájaro como alma, mostrar que es persona. Dice la cita de Michelet que aparece en el extraño texto chamánico que le llega al personaje del cuento de Ruiz para traducir. Este podría ser también el objetivo de Claudia al regalarle los ornamentos, revelar al pájaro como alma, ¿no? Y luego, al disponer los fragmentos etiquetados con palabras de un cuento que narra enigmas que van proliferando como en un contagio mineral por continuidad, la artista parece emular la estructura ramificada y arborescente del que el narrador del cuento imagina para su propia redacción del misterio del cuarto cerrado. Esta nota al pie es quizás también un soplo vegetal que hace el espacio, la jorá, en la que las imágenes tienen lugar, crea una atmósfera respirable gracias a la cual se olvidan las ideas y el afuera se mete dentro sin romper nada. Porque finalmente, afuera y adentro, naturaleza y cultura, visual y conceptual, son un continuum de materia autoexpresiva. ¿Puedo hablar mientras? Bueno, voy a leer el epílogo, así termino. Justo cuando decido abandonar la escritura de esta conferencia, encuentro entre mis archivos desordenados la filmación del momento del encuentro de Claudia con el ave, un urubú, que ocasionó la imagen del pájaro lento. Le doy una imagen ocular a la idea imaginaria con la que había comenzado. En el video de 3 minutos, que no forma parte del material expuesto, puede verse unos pies avanzar seguros sobre una superficie de chapa. Da vértigo ese caminar desenfocado por un piso que se adivina irregular. Pasamos al punto 42. Sin solución de continuidad, la imagen se corta y vemos un pájaro negro posado sobre el techo. Sacude las alas y la cabeza, mira hacia la cámara. Su pico es curvado, no lo había imaginado. La imagen temblequea y el pájaro se eleva volando alrededor del edificio. El cielo, como había imaginado, no tiene nubes. Un bosque bordea la construcción sobre la que estamos y otras construcciones bordean a su vez, en aquella contigüidad irreductible, los árboles del parque. ¿No avanzó nunca? Tiene que avanzar. ¿Ya está? ¿Se terminó? No, pero es que tiene que avanzar el video para que pase lo que acabo de decir. Que pase, que pase. Bueno, va a pasar lo que acabo de decir que va a pasar. Ay, vuela. Voló. Si el punto de partida del proceso creativo imaginado por Fontes era el perspectivismo animal, que por un lado preparaba para una experiencia perceptual afectiva no cerrada en una dependencia de lo inteligible, y por el otro proponía con el espacio cultural natural, pabellón parque, en el que se emplazaría la serie de obras una relación no antropocentrada, el resultado parece haber sido una curaduría horizontal atravesada por las diversas lógicas de lo existente que se aleja del habitual comisariado que ordena y jerarquiza las obras en función de un relato que las justifica. El punto de llegada es, así, un nuevo comienzo, el vuelo que levanta el pájaro negro para quienes están dispuestos los fragmentos de la nota al pie. Listo. A gente tem mais 10 minutinhos para pergunta, então a Ana Júlia vai passar o microfone para quem quiser fazer as perguntas. Me vai traduzir, se não entendo. Tá, ótimo.
Boa noite. Não é bem uma pergunta, eu só gostaria que ela, se ela pudesse aprofundar um pouco sobre um termo que ela usa, que é o simpoiesis, que eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre. Obrigado. Muchas gracias por la pregunta. Voy a contestar en castellano. Simpoiesis es un concepto que aparece un poco en la discusión que tiene Donna Haraway con las biologías contemporáneas y que un poco tiene que ver con esta idea de pensar como por fuera de la simbiosis la capacidad de acción y de interacción entre lo biótico y lo abiótico. Por eso también va con simpoiesis el concepto de holoente en vez de bionte, ¿no? Como tratar de pensar conjuntos de interreinos e interespecies que ya no pueden ser reducidos a las categorías tradicionales de la biología de individuo y de especie, ¿no? Entonces el concepto de simpoiesis es la manera de referir la capacidad de acción de los holoentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso. Muito obrigado, Paula, pela excelente exposição. Eu queria te ouvir sobre uma coisa que me ocorreu a partir daquele ponto que você fala do Kant, da crítica da faculdade do juízo, não é? Isso me remeteu a uma passagem muito interessante da teoria estética do Adorno, em que ele fala que o Kant é uma espécie de ponto de inflexão na história da filosofia, porque ao mesmo tempo que ele começa a trabalhar um conceito enfático de história, preparando já o que viria depois, Hegel, por exemplo, e mesmo Marx, exatamente na questão do juízo de gosto, que tem como objeto preferencial a natureza e não a arte, não é? Ele faz uma certa ginástica para introduzir a arte dentro do juízo de gosto. Então, e a partir desse juízo de Adorno, ele propõe a ideia, quer dizer, uma recuperação do belo natural, não é? E ele, quer dizer, ele sugere um pouco que um caminho para a arte contemporânea, dentro da ideia de abandonar a mímese, ele diz: a arte não é a imitação da natureza, mas a imitação do belo natural. Então a minha pergunta é se você acha que isso estaria em concordância com o que você está propondo, no sentido do pós-andrótico. Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que la interpretación que Adorno hace de la belleza artística, de la belleza natural en Kant, es muy interesante y me parece que es como un intento de pensar desde una perspectiva materialista las posibilidades para esa relación entre el arte y la naturaleza. Yo hago otra lectura de Kant aquí, ligeramente más tramposa, porque lo que quiero hacer es tratar de pensar cómo, digamos, lo que me interesa es como la historia de la recepción de la crítica del juicio y no tanto la crítica del juicio en sí misma, que por supuesto es susceptible de ser interpretada mucho mejor que yo por Adorno, por ejemplo, pero me parece que es interesante ver ahí cómo Kant como si fuera el gran fundamentador del concepto de subjetividad moderna, y cómo es fundamental la estética como disciplina filosófica para suturar ese
esa herida que se produce en esa conceptualización del sujeto. Y entonces trato como de armar toda una argumentación en función de esa justificación, dejando de lado ese reparo tan interesante que hace Adorno, leyéndolo justamente a partir de la reivindicación que hace Hegel de la belleza artística contra la belleza natural, ¿no? Como la reivindicación justamente de un espacio material que sí ve en Kant y que ya no está en Hegel. Entonces, como es un gesto muy interesante. Yo traté en un párrafo de ubicar el materialismo poshumano dentro de la estela del materialismo adorniano, porque es algo que me interesa particularmente, pero no específicamente en relación con la recuperación del resto natural. O sea, a mí me parece que el movimiento tergiversante de Adorno es muy interesante, cómo él lee en Kant algo que yo creo que no está en Kant, pero que le sirve para pensar el resto mimético, ¿no? O sea, encuentra en Kant un Kant que, no sé, muy genial, pero que creo que lo hace como en contra de Hegel, ¿no? Y de la pérdida de la importancia de la belleza artística, de la belleza natural en el siglo XIX. No sé si comenté. ¿Sí? No hace falta que te ayude. Cuando te vayas. Sí. No, lo que me preguntaba, a partir también del contexto del Congreso y pensando también en la lógica de la desjerarquización de lo existente que vos planteás en el análisis de la obra y en realidad en el marco teórico en general, y también pensando un poco en el concepto de holoente que recién traías, ¿cómo pensás, digamos, la operatividad del concepto de cuerpo en ese contexto, digamos, ¿no? O sea, cómo seguir pensando el cuerpo en esa lógica. Y en principio hay que pensarlo por fuera del paradigma humanista, que digamos, justamente hay que pensarlo por fuera de la conceptualización idealista del cuerpo. O sea, el cuerpo no es el correlato material necesario ya formado o preformado porque tiene que ser lo que alberga el alma, sino cualquier cosa es un cuerpo. O sea, por eso también el desplazamiento que yo hago como en todo el trabajo desde el concepto de cuerpo hacia el de materia me parece más interesante, sobre todo para desvincular, porque con el concepto de materia hay que hacer lo mismo, porque también el concepto de materia es desde el idealismo construido para pensarlo en oposición a como opuesto pasivo e inerte al ideal. Pero me parece que la materia está menos connotada teológicamente que el cuerpo, entonces es más interesante para hacer ese ejercicio pensar directamente la materia y no el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo ya tiene como además como aspectos teológico-políticos implicados, que es más difícil de... O sea, habría que hacer todo el tiempo una especie de poner cuerpo con asterisco para poder sacar ese lastre que tal vez el concepto de materia no tiene, por eso el desplazamiento. Pero estoy hablando de los cuerpos, solo que no los cuerpos necesariamente humanos, ¿no? Gracias, padre. Mais alguém? Bom, então a gente vai encerrar por aqui e a gente ainda tem a palestra do professor Eduardo.